en una cárcel todos los días y es algo que nosotros tenemos que aprender a identificar y que tenemos que aprender a abrir esa puertita de esa prisión emocional para que podamos entonces nosotros llegar a ser libres y estar desencadenados de esa situación tan difícil. Yo he escuchado muchas personas que han tenido depresión y en una ocasión estaba escuchando o en un programa de radio precisamente sobre una mujer que había padecido de muchas enfermedades físicas, lo cual le estaba causando también enfermedades emocionales y estaba viviendo en una depresión tan profunda que nada, absolutamente nada le daba contentamiento. Era una muchacha bonita, pero no era muy agradable ante los demás porque no sonreía, porque nunca conversaba con los demás, porque si alguien se acercaba a ella lo rechazaba y le era muy difícil el recibir ayuda o el recibir algo positivo de los demás porque ella pensaba que todo le tenían lástima y que las cosas que ella estaba viviendo nunca iban a pasar y que ella nunca iba a poder ser feliz porque tenía tantas condiciones médicas que ella vivía en un constante dolor y en un constante sufrimiento. Entonces lo que sucedió es que esta persona llegó a sufrir una depresión mayor que la llevó en muchas ocasiones inclusive a tratar de suicidarse. Y entonces esta persona vivía con sus papás y sus papás eran un hombre y una mujer muy buenos y ellos anhelaban con todo su corazón que esta mujer saliera de esa prisión emocional que era la depresión, que salieran de ahí y que ella pudiera alcanzar otro nivel de vida diferente. Entonces ellos empezaron a buscar ayuda de especialistas, empezaron a llevarla primero que nada con un psicólogo, vieron que las terapias no fueron suficientes para ella, por lo que posteriormente esta mujer fue llevada con un psiquiatra, el psiquiatra le prescribió varios medicamentos para que le ayudaran a balancear los químicos del cerebro y le dio un tratamiento especializado en esa área. Vieron que no estaba funcionando, entonces decidieron ponerla en un hospital donde le estarían proveyendo los servicios las 24 horas al día, los 7 días a la semana porque estaba muy mal. Y entonces, tarde o temprano, esta familia se terminó todos los recursos que tenían porque habían gastado muchísimo dinero en estar curando a su hija y en buscar alguna solución para el problema que ella estaba pasando. Y para su sorpresa, ninguno de los tratamientos había sido efectivo. Y entonces un día esta muchacha se cansó y entonces ella ya no sabía qué hacer, pero ella recordaba que sus papás tenían una fe muy grande. Y entonces lo que sucedió es que ese momento ella estaba tan pero tan cansada y estaba a punto de ser dada de alta de ese hospital porque sus papás ya no iban a poder pagar los servicios que le estaban proveyendo, pues porque ya habían terminado con todos sus recursos, ya los habían agotado. Y entonces esta muchacha recordó que en alguna ocasión su mamá le había hablado de la fe, aunque ella no tenía fe, le había hablado de Dios, aunque ella no había tenido un encuentro personal con Dios. Pero lo que sucedió es que ella recordó todas esas enseñanzas de su mamá que quizás nunca hicieron un clic en su cabeza, pero en esa ocasión el Espíritu Santo la estaba redarguyendo. Yo pienso que la fe de sus papás era lo que estaba haciendo efecto en ella. Y entonces ella hizo una oración de fe donde le pidió a Dios de todo corazón que la sanara y que la hiciera libre de esa prisión emocional de la cual ella había sido presa por muchísimos años. Y entonces ella cuenta que ella empezó a orar de una manera muy intensa y desde el fondo de su corazón pidiéndole por favor a Dios que la hiciera libre de todas esas tristezas, de toda esa amargura, de toda esa sensación de coraje, de ese miedo y de todas las cosas que le había causado la situación por la cual estaba viviendo. Y entonces al día siguiente, ese día ella se quedó dormida y al día siguiente el psiquiatra que la estaba atendiendo fue y la miró de una manera diferente. Miró que sus ojos se veían más radiantes, que su piel se veía más hermosa. Se dio cuenta de que ella se había bañado y que ella se había cambiado y que estaba lista para la sesión que debiera de tener posteriormente a la sesión del psiquiatra. Y entonces el psiquiatra, muy consternado y muy intrigado, le preguntó que sí, qué había sucedido con ella, que si cuál de los tratamientos que le había dado durante la semana había sido el efectivo para ella, porque ya habían probado y habían agotado todos los recursos también ellos.
Ellos ya no sabían qué tratamiento o qué clase de técnicas terapéuticas aplicar con este caso, porque era un caso muy serio, una depresión extremadamente seria. Y entonces ella, muy honesta y muy humilde, le dijo que la razón por la cual ella se sentía de esta manera es porque ella acababa de volver a nacer. Y entonces el psiquiatra, muy intrigado y muy preocupado también, porque pensó que estaba sufriendo alucinaciones, la muchacha le dijo, pues quiero que me platiques un poquito más de eso, dime cómo es que volviste a nacer, porque tú ya eres una mujer adulta y las mujeres adultas pues obviamente que no pueden volver a nacer. Y entonces ella le dijo que durante la noche, el día anterior, ella había tenido algo muy especial. Ella había hecho una oración de fe pidiéndole a Dios con todo su corazón que sacara absolutamente todo lo que estaba en su cabeza, todo lo que estaba en su corazón, para que ella pudiera ser libre, y le pidió que por favor le diera una oportunidad de vida, que le diera una oportunidad de ser libre de todas esas cadenas con las cuales ella había sido atada por tanto tiempo. Y entonces lo que sucedió es que el médico se quedó muy intrigado, y se quedó muy intrigado a tal punto que empezó a explorar un poquito más respecto a cuál es el impacto de la fe y cuál es el impacto de una persona que cree en Dios, cuál va a ser lo que va a estar sucediendo en la vida de esa persona. Y nada más, no es nada más la fe lo que está haciendo eso, sino que tenemos que recordar que Dios lo hace a través de la fe. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a esta persona. Esta persona le entregó todo lo que tenía a Dios, y Dios la honró, y Dios fue fiel con ella. Y a partir de ese momento empezó una etapa de su vida completamente diferente, donde el proceso de sanidad se fue dando conforme a lo que Dios quería que ella fuera aprendiendo, y conforme a lo que Dios quería que ella fuera aplicando en su vida. El día de hoy ella da su testimonio respecto a qué es lo que sucedió, y ella cuenta que sin la fe, sin Dios, ella no estaría viva en estos momentos, porque ya ella había llegado a un punto en el que ella definitivamente ya no quería vivir. Sin embargo, ella tuvo que hacer algo muy importante. Ella le pidió a Dios que Él se encargara de esa prisión emocional en la cual ella estaba encerrada. Así como también, si volvemos al asunto de Sarai y de Agar, Dios le dio un milagro a Sarai también, cuando ella decidió ser libre de esa prisión emocional, de querer tomar el control sobre la situación y de entender de que el tiempo no era el tiempo de ella, sino que era el tiempo de Dios. Y hago referencia también a esto porque también he mencionado que una de las prisiones emocionales es el creerse poderoso y el confiar demasiado en uno mismo. Nosotros, esa es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, porque nosotros tenemos límites, y tenemos límites que son muy marcados porque somos seres humanos. Si nosotros nos creemos mayores que los demás, o si nos creemos poderosos y autosuficientes, vivimos en una profunda prisión emocional que nos está jalando hacia atrás y nos está llevando a una vida llena de egoísmo, y una vida donde todo lo estamos nosotros queriendo arreglar, donde nosotros pensamos que todo lo sabemos, que todo lo podemos, y eso es un verdadero error, porque en realidad nosotros como seres humanos tenemos flaquezas, tenemos debilidades, tenemos la necesidad de recibir la ayuda y el consejo de muchas otras personas, y principalmente la ayuda de Dios, porque nosotros no somos autosuficientes, y porque nosotros en realidad necesitamos de Dios primero que nada, y necesitamos también la convivencia y también el calor humano de otras personas. Nosotros no podemos vivir aislados de la sociedad o de la comunidad, porque Dios nos puso en el lugar en donde estamos, en la comunidad de nuestra familia, con razones y con propósitos específicos. En este momento me viene a la mente también un evento muy significativo que ocurrió hace muchos años, cuando Hitler decidió hacer una gran hazaña, de acuerdo con él, donde él empezó a crear una cultura de odio en contra de los judíos, y empieza una matanza a la raza judía.
Entonces, cuando eso sucedió, él empezó a hacer un experimento, creyéndose superior a los demás, creyéndose un ser poderoso y creyendo que él iba a poder a conquistar el mundo de una manera como a él le placiera. Y eso es algo muy triste, porque el experimento que él hizo es que él eligió a los bebés más hermosos, a los bebés más perfectos que iban haciendo. Él tenía un estándar muy específico de lo que era la perfección del ser humano, de acuerdo a su propio concepto. Y entonces lo que él hizo es que él arrancó a esos bebés de sus mamás y entonces los puso en un lugar específico donde habían personas